Bueno, estáis viendo la ventanita de las lecturas. Entonces, realmente, las lecturas que entran son estas dos que tengo marcadas para la primera prueba, porque estas dos son del comentario de texto, o sea que no entran, y las otras no las hemos visto aún, ¿vale? Luego esta obviamente es extra, pero entonces sí los esquemas, ¿vale? Sí, profesor, disculpe, era Introducción al Conocimiento y ¿qué otro texto? No me fijé cuál era. Ah, bueno, estos son como complementarios de Manuel Campo. Este de Williams, que lo vimos. Sí, el de Winchester lo mismo. Ah, ya. Pero Sí, bueno, sí, el de Williams sí lo vi, pero el otro dos no lo asociaba. son cosas breves. Y perdón, no, en estos de campos, mirad las secciones, porque lo ponen en el aula virtual, las secciones, porque, ¿veis? Ah, no, espera, no lo estáis viendo. Os lo enseño. A ver. Ana, aquí. En uno de estos de campos, por ejemplo, que ahora lo estaréis viendo, o de creencia, de justificación, vale, pero todo el resto aún no lo hemos visto. Entonces, lo más importante son, lo que os quería enseñar ahora, que es los esquemas, que resumen de manera concisa, lo cual en parte es bueno, en parte nos dejará con ganas de entenderlo mejor, las ideas principales, ¿vale? Vale, creo que ahora lo veis, ¿no? ¿Veis la carpeta? Ahora sí. Ahora. En el, bueno, esquema de epistemología formal, esquema de escepticismo previo y el de determinismo, ¿vale? En lo que respecta de Esteban Céspedes, aquí tenéis el esquema de su charla, está bien porque habla de escepticismo, entonces en ese sentido está útil, pero no os voy a preguntar sobre esta solución contextual, porque es rara, ¿vale? Y si es rara para uno que trabaja en el tema, como el mismo Esteban Céspedes, pues no quiero marearos la cabeza tontamente, ¿vale? Entonces, el tema de hoy. ¿Sí? ¿No? Sí, no, es que se cortó su comunicación. Vale. Entonces, bueno, os pongo todo lo que vamos a ver en orden, ¿vale? Ahora esto es para que lo tengáis grabado, pero ahora a ver si nos da tiempo de verlo todo. Lo primero que quiero hacer es deciros qué es el principio de indiferencia en una frase para que quede bien claro. Luego os lo voy a explicar con, como pone aquí, una introducción así mínimamente histórica del principio, eso de PRS es principio de razón suficiente, que quizá os suene, ¿vale? ¿Vale? Luego veremos cómo esto está conectado con el conocimiento a priori, unos problemas que tiene y ya. Vale. Principio de indiferencia en una frase, o mejor, con un ejemplo. Recordad, cuando os hablan de probabilidad, ya os lo he dicho, no está claro cómo interpretarla, a veces puede ser una probabilidad objetiva, a veces puede ser una probabilidad subjetiva de nuestras creencias. Te lo digo porque ahora mismo os voy a poner un ejemplo de probabilidad. Pero da igual, no penséis en la interpretación. Intuitivamente, si os dicen, estáis en un concurso de la tele y tenéis 10 cajas, hay un concurso en España o había que era así, tenéis 10 cajas y en una está el premio. Y os dicen, bueno, escoge una. ¿Cuál diríais que es la probabilidad de ganar el premio? 1 entre 10. Correcto. Pues acabas de aplicar el principio de indiferencia. Y si te dejan escoger dos cajas, ¿cuál es la probabilidad de ganar el premio? Sería 2 de 10. Exacto.
2 entre 10. Bueno, los humanos, intuitivamente, parece que aplicamos el principio de indiferencia. En la historia de las... ahí tengo el libro por ahí. Ir a buscarlo. La historia de la matemática, y en concreto en la historia de la probabilidad, esto se usó de manera informal a lo largo del tiempo y no fue hasta el siglo... vaya, ahora se está grabando y no sé cuándo fue. Hasta la época de Bernoulli, siglo como XVIII, yo creo. O así que Bernoulli, un matemático y también filósofo, formalizó el principio, ¿vale? Este principio de indiferencia también tiene otro nombre y es... bueno, espera, no, antes de ir a la parte histórica, os lo digo más, no solo con el ejemplo, sino con una frase. Recordad el escenario en el que tenéis 10 cajas. Uno cree que la probabilidad, si no tienes más información, yo no os he dado más información, o sea, que estabais como en ignorancia de la situación, dónde estará el premio. La probabilidad de que ocurra yo qué sé, de que el que tú estás buscando, sea la caja que estás buscando, sea la correcta, es 1 dividido el total. ¿Vale? Entonces, dejadme ir a la formulación, que de hecho, así voy a mi texto. Podríamos titularnos así, que nos den 10 cajas y en ella elegir la titulación. Yo la jugaría. Por ejemplo, pues el principio de indiferencia justamente dice lo que acabo de decir ahora en palabras y que ahora os lo pongo aquí en una formulación un poco más estricta. La tenéis en mi texto, que yo a su vez la cogí de un famoso filósofo. A ver, una ventana. Principio de indiferencia. Se puede entender. Así. Agrando, ¿vale? Bueno, este es mi texto. Primera página. Discusión de conceptos. No es tan pedagógico para alumnos, porque está un poco dirigido a académicos, desgraciadamente, ¿vale? Pero bueno, lo repasaré. Sí, dime. No, que me costó entenderlo. Cuando lo leí fue como... Ya. Sí. Y justo habla de que es objetivamente racional creer en situaciones de ignorancia. Claro, aquí, ya en el título, ya hay cosas que empezáis a poder entender. Lo de objetivamente racional, si pensáis en el esquema de epistemología formal, yo ya os hablaba de que hay este proyecto de intentar determinar qué es racional creer en ciertas situaciones, ¿vale? Y intentas llegar a una respuesta objetiva. No, o sea, se intenta llegar a una conclusión, deducir, inferir algo. Lo cual, si lo consigues, pues tiene mucha gracia. Lo que yo digo en este documento es en situaciones de ignorancia, en las cuales, luego lo explico, bueno, está poco claro que uno no puede creer muchas cosas. Porque tiene ignorancia, ¿vale? Bien, pues yendo a la siguiente página, es donde defino el principio de indiferencia, ¿vale? Basándome en la definición de este filósofo. Y aquí lo tenéis. ¿Vale? Suponed que hay n posibilidades. ¿Vale? Y no tenemos evidencia favoreciendo una sobre otra. ¿Vale? Entonces, lo que la gente hace y lo que dice este principio que forma parte del, digamos, el pack básico de la teoría de la probabilidad en matemáticas es que a cada posibilidad debe asignársele la misma probabilidad. ¿Hay 10 cajas? Pues la probabilidad de que toque la caja 4 es 1 entre 10. ¿Hay 100 cajas? Pues la probabilidad de que toque la caja 4, 1 entre 100. ¿Sí? Esto intuitivamente se suele hacer
y bueno, este es el principio. Vale. Entonces, así sin más, aún no se ve bien cómo va a conectar con lo que hemos visto en el curso. Pero ahora iré a esto. Pero dime. No, sí, es que eso mismo a eso estaba apuntando, de que, claro, estamos viendo esto de la posibilidad de principio de indiferencia, de que le podemos dar una probabilidad sobre otra, pero eso, si lo vemos epistemológicamente, apelaría a que si no tengo una certeza sobre cómo conozco el mundo, puedo darle la oportunidad a todas las teorías, algo así se me viene a la cabeza. O sea, que no tengo que descartar ni una ni otra, sino darle a todas la misma cuota de igualdad, no cerrarme a una o a otra, porque no tengo este factor de favor sobre una u otra. Perdón, es que estoy tratando de articular la idea improvisadamente. Sí, exacto. No, esto ayuda a entenderlo mejor. La definición es la que te he dicho, pero justo lo que dices es correcto en el sentido de que según el principio de indiferencia, que no todo el mundo considera que esté bien, pero bueno, según el principio de indiferencia, tú tienes dos teorías sobre quién es el asesino, pero en realidad la evidencia es la misma para la teoría A que para la teoría B. Entonces, la probabilidad de que sea uno u otro, dice el principio de indiferencia, es 50-50. Si fueran 3. Pues se reparte uniformemente, esa es la gracia. Un tercio, un tercio, un tercio. Igual esto es algo complejo. Perdón si me estoy llevando el monólogo de la clase, pero el dilema podría suscitarse en que, claro, tenemos un sinnúmero de teorías sobre cómo podemos intentar conocer el mundo, ya no digo conocer el mundo, intentar conocerlo. Y como no tenemos un factor favorable que pueda decirnos, no sé, supongamos el determinismo, la teoría más sensata para decir, intentaremos conocer el mundo de esta manera, le da cabida a un sinnúmero de teorías que llevan a la locura, al absurdo o al mismo relativismo. Entonces, o sea, al relativismo, al escepticismo, y en vez de lograr apuntar hacia un conocimiento objetivo, sensato, prudente, si lo quiere ver, no estamos, como dice, el infierno está cimentado de buenas intenciones, entonces nos estamos desviando hacia un camino mal en vez del camino correcto. Disculpe. Sí, no, es muy importante que subrayes esto porque, claro, entonces el principio de indiferencia nos estaría sumergiendo en una indiferencia que llevaría a un relativismo, a cualquier cosa es igual de válida, etcétera, etcétera, ¿vale? Un poco a donde uno podría acabar si interpretara de una forma quizá excesiva el escepticismo griego, ¿vale? Sí. Pero, por suerte, las cosas no son así en la realidad. Esto de que se puede aplicar el principio de indiferencia solo ocurre a veces. Porque... ¡Ay, qué buena noticia! El principio de indiferencia es solo cuando no tienes evidencia a favor de nada. O cuando tienes la misma evidencia, a favor de A y de B. ¿Vale? Entonces, aquí viene una cosa importante. Tú tienes una teoría que te justifica, que tienes como evidencia empírica, has hecho experimentos, has hecho predicciones, lo que sea, para decir que, yo qué sé, que los árboles, yo qué sé, ¿qué hacen eso de que la clorofila con el sol, la luz del sol? La fotosíntesis. Ajá. Sí, las hojas de los árboles tienen la fotosíntesis. Yep. Lo has observado, vale, aquí tienes evidencia. Y tienes otra teoría que dice, el árbol le llega... No hace fotosíntesis, sino que se alimenta por el suelo. No le hace falta el sol, sino que recurre de las raíces para seguir viva.
Sí, aunque espera, porque esa tampoco está tan mal. Quiero poner un ejemplo de una teoría bien, bien mala. O sea, el árbol es un ser vivo que voluntariamente, por motivos estéticos, cambia a muy verde el color de sus hojas, ¿vale? Mm, Es para poner una teoría bien mala de la que no hay ninguna evidencia a favor, claro. ¿vale? Y Ujú. la otra hay mucha evidencia a favor. Sí. Entonces, lo racional en la epistemología formal o en general, en realidad, sería creer la teoría que tiene más evidencia a favor, ¿vale? Ujú. Entonces, esto hace que haya muchos debates, como entre teorías súper locas y cosas más justificadas, que ya no hay problema. Luego hay el gran debate filosófico en muchas cuestiones que sí que están más o menos empatadas. Entonces, filósofos Ujú. y científicos debaten, ¿no? Em, ¿Teoría de la evolución de Darwin o teoría de Lamarck? Bueno, pues los científicos saben todos los datos y discuten entre ellos. Claro, si alguien no tiene ni idea y no sabe la opinión de los expertos, que sería remitirse a los expertos, como vimos en el pasado, Ujú. si alguien no tiene ni idea y eres un niño que te acaban de explicar las dos teorías, pues entonces sí que es racional decir, bueno, 50-50, yo qué sé. Pero claro, si te informas y al niño este le dice el profesor, no, mira, se han encontrado fósiles, que bla, 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 que no sé qué, tal, tal, pues entonces ya una de las dos gana sobre la otra. Exacto. Pero bueno, ahí está empatado, ¿vale? Mm, Por eso, en el texto este que estamos viendo, el mío, es en situaciones de ignorancia, en la que la evidencia a favor de una o de otra no existe, no hay nada. Estamos en el nivel cero de evidencia. ¿Vale? Si esto es como más evidencia, y aquí toda la evidencia del mundo, pues estamos aquí, en el cero, no hay. Entonces, ¿qué creer de A y B? Pues el principio de indiferencia dice 50-50, sí. ¿vale? Profesor, también. Perdón, Sí. creo que me estoy llevando el diálogo por completo, lo siento. Estoy No, inspirada. Sobre su texto, bueno, lo poco y nada que entendí. Eso solo se aplica al campo epistemológico, no lo llevaríamos al campo de la realidad, ¿verdad? O sea, sí, 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 claro que sí, porque el ejemplo sí que se lleva a la realidad. El ejemplo de las cajas es un ejemplo de un ujú, concurso de televisión que existe y que ha habido concursantes que tienen que razonar si, no sé cómo iba, nunca lo entendí bien, que si ujú. te quedas con la caja que te ofrecen o te quedas con otras. Es que Eh, se me vino un ejemplo político, lo lamento, pero si por ejemplo, usted le va a tocar en algún momento quizás votar por el presidente de Chile, si es que usted llega a tener la nacionalidad chilena, va a tener que verse en ese difícil dilema y va a haber 8, 9, 17 o solamente 5 candidatos. Y usted no sí. tiene evidencia a favor de cuál es el más sensato, más allá del populismo, más allá de las promesas, como Supongamos que no, no tengo ni idea. Sí, claro. claro, un senador de que les da cajitas con insumo a la gente con su cara. Entonces, se me ocurrió el principio de indiferencia a aplicarlo ahí. A menos que tengamos una evidencia empírica sobre cuál es el candidato más sensato, eh, se aplica este ejemplo. Tari, diga, me veo, al fin le hice participar. Nada, no, nada. Estaba pensando. Mm. Lo siento, voy a aplicar este principio en política cuando si me toca la ayudantía, así que prepárate. Le voy a dar crédito al profesor Aldo, obvio. Claro, a ver, es una pregunta de difícil respuesta, pero una respuesta fácil, que tampoco es muy tramposa, es que uno tiene el deber de informarse y, bueno, intentar estar mínimamente informado para votar. Esta es la primera. Mm, Y aquí viene una cosa que no sé si ni siquiera comento en el texto mío, que es que, claro, aquí el gran debate, yo ya os he presentado el principio de indiferencia, o sea que ya puedo pasar a la siguiente parte. Aquí el gran debate es que este principio de indiferencia, que parece muy razonable, hay veces
que sería inmoral tomar una decisión. Como evaluar por igual, como realmente estar convencido de que cada candidato es igual de válido. A ese punto iba justamente. ¿Vale? Lo cual, por cierto, nos conecta con eso de la ética, de las creencias que decía Clifford. Ujú. De que no zarpes con un barco que no estás seguro de que no se va a hundir y vas a matar gente. A eso quería llegar. Sé que nos escapamos del campo epistemológico, pero eso se me vino en la cabeza con las probabilidades, más allá de usar la cajita y que quizá me pueda ganar la titulación si elijo la caja correcta. Sí, sí, Ese hecho sí. de que se aplicaría muy bien en cuanto elijamos a un candidato político. Ajá, exacto. Un ejemplo más concreto, y si nuestros compañeros lo oyen, quieranlo o no, perdón, es, es como una indirecta, infórmense. Y ahí está el principio favorable. Si tienes información, si te da la labor, el deber de informarte cuál es el candidato más sensato, quién tiene las políticas más aterrizadas, algunas de esas opciones va a tener más peso y ahí podrás elegir con más sensatez, de acuerdo a tus principios y de acuerdo a lo que te entrega la evidencia empírica que te encargaste de estudiar. Ajá. Esto no es como... Esto no se relaciona con el control de lectura que tuvimos, porque ahí hablaba sobre esto que cuando uno no tenía suficiente información o información errónea acerca de la realidad o el entorno, ignorando las ciencias, tiende uno a tener una cosmogonía, creo que era la palabra que usaba, una cosmogonía errada. Entonces, por lo tanto, finalmente uno no se puede mover en un terreno que no conoce, y si es que cree conocerlo y realmente no lo conoce, porque tiene la información errónea, va a ser un desastre, no se va a poder mantener, va a errar constantemente y es como el peor modo de vivir. Entonces, bueno, eso, ¿no decís que eso se relaciona con esto, que es el principio de indiferencia? Vale, entonces, se relaciona con lo de tomar evidencia antes de opinar para no estar en la ignorancia. Y por ello se relaciona con ese punto que yo puse con una foto para que os quedara como en la memoria más, que sale de David Hume, diciendo creer siempre en proporción a la evidencia, ese principio como tan obvio, pero tan importante y que no se tiene tanto en cuenta. Sí. Y, por cierto, otra observación, a raíz de lo que dices tú y lo que decía Scarlett, que si, bueno, esto ya se va de la epistemología. No se va en absoluto. Todos estos ejemplos reales son de epistemología, en el sentido de que la epistemología, la gracia, el interés que tiene es que es esta cosa tan abstracta a veces, o esta teoría filosófica, esta reflexión filosófica, pero es siempre, aunque se hable en términos generales, aplica a absolutamente todo razonamiento sobre todo tema. ¿Vale? Y en el caso de la cosmogonía, exacto. Bueno, pues mira, esto me sirve para conectar lo que iba a conectar hace 5 minutos, que me he puesto así, pero no lo he hecho. Claro, ¿cómo es el mundo? Esto es real, porque hay gente que es ignorante, que dice, ostras, yo no lo sé, no he tenido acceso, desgraciadamente, a la educación, mala suerte, por lo que sea, soy un esclavo. ¿Y cómo es el mundo? Pues, si te dicen que hay dos teorías que compiten, no puedes favorecer a ninguna sobre otra, ¿vale? A la mínima que te las expliquen, sí que a una te gustará más y tendrás una preferencia. Pero me refiero en el momento inicial, la probabilidad de cada una sería la misma. ¿Vale? Ahora bien, aquí hay una conexión que quería hacer, que es de lo que habla el texto mío, entre dos formas o dos actitudes que tener en situaciones de ignorancia. Una es el principio de indiferencia y la otra, la suspensión del juicio. ¿Vale? No es lo mismo y justamente suspensión del juicio es lo que hemos estado viendo hasta ahora.
¿vale? Uno puede creer en algo, puede descreer en algo, puedes tenerlo en grados. Si estás convencido al 100%, pues bueno, estás convencido. Pero luego había esta postura epistémica que era suspender el juicio, ¿vale? Entonces, no sé si se entiende que suspender el juicio, por un lado, es no tener ningún grado de creencia, ¿vale? No tener nada, es como que te vas. Suspendes el juicio, no tienes juicio, ¿vale? Eso es el significado de ser agnóstico. Mientras que una cosa parecida, pero no la misma, es el principio de indiferencia. Es decir, bueno, hay... Un gradual grado de creencia en las cosas. el mismo grado de creencia a todas las posibilidades, ¿vale? Por ejemplo, otra cosa que hemos visto en clase, lo que decían los escépticos griegos acerca de cómo es el universo, la cosmogonía, que siguiendo con lo de José Tomás, pues los escépticos griegos decían, bueno, la evidencia es la misma para la teoría de Platón, de que hay un mundo de ideas y el mundo sensible, perfecto, que las emula, tal. El mundo de Aristóteles, que es como que solo hay un mundo, y bueno, con toda su física y sus ideas de su visión geocéntrica del cosmos, con todo esto, por ejemplo. La visión de Heráclito, de la que tenemos un poco elaborada, pero parece que también es algo radicalmente diferente, en la que hay un constante cambio y procesos como entidades fundamentales. Bueno, da igual, no me voy a enrollar con cada una. Tenemos varias teorías y los escépticos hacían broma, bueno, no sé si lo decían en broma o enfadados, no sé cómo lo decían, pero decían, estos son los dogmáticos, los que creen que el mundo están convencidos de que el mundo es así. Pero claro, el escéptico, que temporalmente vino después, dijo, no tenemos evidencia a favor de una o de otra. Entonces aquí, en esta postura, que como os dije ocurre también a día de hoy en la física cuántica, por ejemplo, tienes varias teorías y el principio de indiferencia te dice que creas que todas son igual de probables. ¿Vale? Tienes como el mismo grado de convencimiento. 0,3 en cada una. O sea, el mismo. ¿Sí? Si fueran 2, 0,5. ¿Vale? Mientras que suspender el juicio es directamente algo muy parecido, que es el paso que daban los escépticos griegos, que es decir, no, es que no voy ni a tener un grado de creencia, es que simplemente soy agnóstico, no sé qué opinar. Estoy pensando en el caso de las votaciones, que es por eso que hay gente que considera que lo correcto es suspender el juicio y no votar. Pero esto es cuando ya has cometido tú el error, quizá no era tu culpa, de no estar lo suficientemente informado, que conste. ¿Sí? Bueno, no sé si queda claro. Quería comentar. En realidad ya hemos visto la formulación, tal como la tengo en el texto. Ahora iremos a un punto clave, que es el tema de si es conocimiento a priori o no. Pero antes dejadme que os comente esta parte histórica, que es curiosa y que conecta con otra parte del curso, que es lo del principio de razón suficiente y determinismo, ¿vale? ¿Os suena el principio de razón suficiente? Me gustaría... Estaba esperando que lo explicara. Vale. El principio de razón suficiente, formulado por Leibniz,
Es un principio muy fuerte. Déjame mirar un momento. En el esquema de determinismo no sale. Tari, te imaginé detrás de un arbusto esperando a que el profesor le explicara como un campero. Así está. Estoy esperando la explicación. Es la idea de que todo ocurre por una razón, ¿vale? Siempre hay una razón que es como suficiente para que tal evento ocurra. Nada ocurre porque sí, ¿vale? Esta es una forma de entender el cosmos. Puede ser que, en efecto, no sé si os parece plausible, al menos a simple vista, intuitivamente, no sé si es verdad. Profesor, disculpe. Dice, ¿siempre hay una razón para que todo evento ocurra? O sea, ¿no hay espacio al azar? Exacto, exacto. Ah, Todo ocurre por algo. determinismo, please. Exacto, vale, sí. Pero veo que ya veis que justamente os pongo el esquema de determinismo. Lo tengo aquí. Esquema de determinismo. Espera. El determinismo volvió en forma de chapitas. Exacto. Aquí está. Al final, una cosa que yo, estos argumentos filosóficos los pasé, era argumentos a favor del determinismo. ¿Vale? Pues justamente el principio de razón suficiente parece es un principio ajeno es un principio que parece plausible a priori, ajeno a cómo sea el mundo en la investigación empírica, pero parece decir que el mundo está determinado, ¿vale? Por eso, bueno, creo que me estáis viendo, por eso en la pizarrita puse principio de razón suficiente, flecha, determinismo, ¿vale? Como que están muy ligados. No, ¿Cómo? no me había fijado en ese detalle. Sí. Sí, bueno, y aparte que como estoy grabándolo, esto luego le podréis dar al pause y ver la pizarrita bien. En todo caso, buen punto. Pero, ahí está. Este es bueno, en cierto sentido impresionante, por lo menos para mí, principio de razón suficiente. Es un principio filosófico, o sea, nada te dice que vaya a ser verdad, ¿vale? Pero está aquí enmarcado en argumentos filosóficos, que me había dejado por explicar, a favor del determinismo. ¿Sí? Recordad, el otro argumento es que la misma ciencia, ya sea del pasado como contemporánea, continuamente ha descubierto que las leyes no dan lugar a excepción, son deterministas. ¿Vale? Pero en la parte como de argumentos más filosóficos, y el punto A es un poco la repetición del punto B, es como a principio de razón suficiente, es decir, que todo tiene una razón de que no hay azar. O sea, para que os quede claro, cuando hablo de azar, hablo de probabilidad objetiva. Para quien no crea en el azar, es decir, para quien no cree en la probabilidad objetiva, pues el determinismo parece la opción en la que creer. ¿Vale? Y el último punto lo podéis ignorar, ¿vale? Para no liaros más, porque es simplemente una idea muy sencilla, que es que el indeterminismo parece que igualmente no es azar absoluto. No es como el caos, que no hay nada, no hay estabilidad en el universo, no. Las teorías indeterministas en la ciencia, aún así, tienen un poquito de azar y un poquito de determinación. Pero bueno, esto dejadlo, no hace falta que lo controléis. Yo quería hablar del principio de razón suficiente para conectarlo con esto que os acabo de explicar, pero también, aquí viene la gracia, porque al principio de indiferencia se le ha llamado principio de razón insuficiente. Vale, no sé si se os ocurre por qué. No.
principio de razón insuficiente. Puede ser que, o sea, es porque es carácter indiferente, que le es indiferente al resto de la realidad porque todo va a pasar por una razón y va a pasar algo y siempre va a estar pasando algo, entonces uno no para en eso porque es lo que sucede. ¿Puede ser algo así? Bueno, más lo que decías al inicio me sonaba, o sea, que se le llama así porque como tú tienes varias opciones, la A y la B, pero no hay una razón. No tienes, en este caso, lo que sería una evidencia a favor de A o de B. Exacto. Ya. Porque el de razón suficiente te da una razón el por qué ocurren las cosas. En cambio, en el otro, en el de diferencia, es una de 10, una de 100, no tienes algo sensato. O sea, se te puede dar por todos lados. No sé, elegiste la caja 2 y chale, era la 4. Uf. Entonces, es insuficiente porque no tengo una razón suficiente Sí. y hay espacio al azar. En cambio, en el suficiente, no lo hay. Así lo entendí. ¿Aprobé? A ver, diría que sí, creo que sí. Pero, vale, bueno, pues se llama así, principio de razón insuficiente, se le conoce como principio de indiferencia a día de hoy, pero aquí viene este punto que os quería comentar. Un tema clásico de la epistemología, que nosotros tampoco vamos a ver ahí así en plan loco, pero que lo vamos a ver ahora con este ejemplo, en principio, es el tema del conocimiento a priori. Recordad. Bueno, ¿qué os suena del tema del qué pasa con el conocimiento a priori? ¿Sabéis lo que es? Primera pregunta. ¿Y hay algo problemático con ello? Sí, sé lo que es, pero no quiero caer en ambigüedad estando grabado. Pero sí, puedo entender a lo que se referiría si es que lo explico. A partir de Yo eso. eso lo pasé hace 2 años, así que me lo sé. Así que sí. Pero no voy a delatarme tampoco tanto. Pero sí, Sí, yo también. somos Pero, por ejemplo, a ver, en estos términos hay conocimiento a posteriori y a priori. Entonces, ¿cuál es el debate? ¿Os suena si hay algún debate? Debate no sé, pero puede ser que, creo que en metafísica, si no me equivoco, estábamos viendo esto sobre la matemática y que finalmente, y que el hilo que yo le hice, que estamos también viendo en filosofía moderna, que el conocimiento a priori, por ejemplo, a priori fue lo que permitía especular con cálculos matemáticos como ciertas cosas de la realidad, ¿no? Que uno primero llega, se lo plantea, calcula y después hace el experimento para saber si que efectivamente ese conocimiento esa teoría era cierta. Eso podría ser como un tipo de conocimiento a priori, ¿no? Un conocimiento matemático. Exacto, el conocimiento matemático es conocimiento a priori. Bueno, sí. Bueno, en el Menón de Platón ahí se ve cuando el esclavo intenta calcular la proporción doble de un cuadrado. ¿Era un triángulo? Me olvidé. No creo un cuadrado. Era de un cuadrado, ¿cierto? Sí, no les mentí a mis chicos. Bien, es que igual con Platón veíamos con las ideas de que hay un pseudo ratio del conocimiento a priori, y ahí donde se da el dilema del racionalismo versus empirismo que provocó la Civil War de la época de la filosofía moderna. No, si yo aprendo con la experiencia, con lo que tengo, no puedo especular más. Y el racionalismo dice, bitches, please, lo único real, lo único que puedes confiar es lo que tienes ¿cómo se llama? Por inmanencia, las ideas. No seas tonta. Y ahí era como se llama el desmadre que se organizaba. Ajá, pues sí. Bueno, sí. Pues sí. Eh, Era mi época favorita, me imagino, los debates. Ahí con whisky, vino, y después se agarraban a puñetazos. No, sí, yo tengo la razón. No, tú no. Perdón. pero, ¿y cómo decías que en el Menón de Platón? Es que claro, que con los chicos de derecho estamos viendo de que el primer sesgo de conocimiento a priori los podíamos rescatar incluso con Pitágoras, pero más aterrizado con Platón, con las ideas, porque nosotros tenemos la anamnesis de que nosotros aprender a recordar. O sea que nosotros, cuando llegamos a este mundo, nuestra alma está presa en el cuerpo, bla, bla,
tenemos el conocimiento, solo que necesitamos un estímulo del mundo sensible y del mundo de las ideas, ¿cómo es? Inteligible, para recordar esos conocimientos adquiridos. Bueno, así yo le enseñé y le fue bien en la prueba solemne, así que yo creo que no dije ninguna mentira. Confío en que lo entendí bien. Sí. Eso apuntaba. Vale, una puntualización. Por favor. Porque sí, la gente suele verlo, y lo has dicho bien, en realidad, que es o uno u otro, pero hay una postura, el empirismo, conocimiento solo, conocimiento a posteriori. Uh-huh. Y luego hay un racionalismo, entonces aquí es donde quiero puntualizar, hay dos cosas, o solo a priori, es la versión radical, y un poco, bueno, pues eso, quizá más implausible por radical, pero luego hay otro punto en el racionalismo que es decir, vale, sí, conocimiento a posteriori sí, también, pero también a priori, o sea, los dos, están los dos. Hay conocimiento a posteriori y a priori. ¿Sería como una síntesis de ambas posturas, dice usted? Bueno, más que síntesis es simplemente que un ser humano, puede adquirir conocimiento a posteriori y también lo puede adquirir a priori. ¿Sí? O sea, Sí. que las dos son válidas. ¿Kant proponía eso? Claro, Kant explora esto. Mira, la escritora mexicana que vendrá la semana que viene hablará de esto. Ah, ya. La cuestión es que hay un poco de lío. Yo no me querría meter porque no estoy convencido de que los argumentos sean correctos porque luego han sido criticados, entonces... Pero sí, Kant explora a ver si el conocimiento a priori intenta legitimar el conocimiento a priori. Pero Kant, exacto, Kant pensaría así, obviamente la posteriori también. ¿Sí? Entonces dejadme que os enseño esto, que a mí me parece divertido, no sé qué os parece, os suelo enseñar. ¿Qué es lo que piensan? Dime. No, perdón, que de hecho popularmente se le asocia como el filósofo que fue capaz de unir las dos corrientes. Ya, Como que dio tregua a esa disputa entre racionalismo y empirismo. No sé sí, pero bueno, es correcto, tal como dices, popularmente se conoce así, aunque yo diría el que intentó combinar ambas, no sé con qué éxito, porque lo que os quiero decir... mira, que justo con lo que os quería enseñar ahora. Sí, me lo pregunto, leí la crítica a la razón pura y no entendí en qué momento lo logró, así que yo digo, lo intentó también. Sí. Perdón. Sí, no, pues eso, lo que os quería enseñar es justamente que en las encuestas estas que me hacen gracia enseñaros, de lo que piensan los filósofos contemporáneos, bueno, los que votaron aquí de la tradición anglosajona, principalmente, o sea, de todo el planeta, menos, yo qué sé, menos los continentales, no sé. Aquí ya os lo enseñé en su día, hay las varias preguntitas, ¿sí? ¿Os suena esto, no? Os lo he enseñado, creo. Y aquí la primera pregunta, bueno, porque estaba en orden alfabético, pero la primera pregunta era, a priori, ¿conocimiento a priori, sí o no? Entonces, si te fijas, si os fijáis, aquí no se cuestiona el conocimiento a posteriori. El debate es si hay conocimiento a priori. Sí. ¿Vale? Y por cierto, parece que la mayoría votó que sí. Sí, es que bueno, podemos discutir, o sea, entre comillas, no podemos discutir de que llegamos a tener un saber sensible porque, pucha, perdón que lo use de ejemplo, profesor, pero si usted llega a tocar el fuego y se quema, rayos, sé que no debo tocar esa flamita caliente porque si no me voy a quemar y me va a doler. Entonces aprendo a no tocar el fuego, es indiscutido. Pero Es una especie de prudencia. Es como una especie de prudencia. Claro, un conocimiento prudente, o si por ejemplo te sacan la mugre imitando al tarro en la bicicleta, sabes que no debes hacerlo de nuevo. Eso no se discute. Es precisamente por esa razón, o sea, fue por de hecho, por la razón del conocimiento precipitado, que, bueno, es a posteriori,
que se supieron, por ejemplo, que se pudieron dar grandes avances en la química, en la energía nuclear y en la química, precisamente porque estos tipos, no me acuerdo cuáles eran, una pareja que estudiaban, que fueron los que tuvieron los primeros estudios como de uranio, una cosa así. Cool. Estudiaban todos estos, los objetos radioactivos y finalmente, cuando ya, o sea, se murieron los dos de cáncer. Antes de eso nadie sabía que te podías morir de cáncer. ¿Cierto? Sí. Entonces la única forma en que tenían de, por ejemplo, ver sus libros y los registros que tenían ellos, que los tuvieron ellos así interactuando con los objetos radioactivos, la única forma de poder leerlos es con trajes antirradiación, precisamente porque estos tipos no sabían nada de eso y toda la información que tienen recopilada es peligrosa. Obvio. Ahí se precipitaron y no esperaron un poco a especular sobre si es que es peligroso utilizar cierto elemento o no. No es como, sería lo contrario al ejemplo del fuego, entonces, que uno ve el fuego, lo va a tocar y dice, oh, no lo va a tocar de nuevo porque me va a quemar, pero por ejemplo en este caso con los objetos radioactivos, en esa época, que esto es como de los años 20, años 10, ¿cómo iba yo a ver un pedazo de, qué sé yo, plutonio, y pensar que eso me va a hacer daño? Ahí llegaron y se precipitaron. Sí. Okay. Porque hay veces que uno puede tener conocimiento a priori, pero otras veces uno ni siquiera se cuestiona o no tiene en la cabeza lo que debería saber respecto a algo antes de hacerlo, simplemente por no estar relacionado con el objeto que se está estudiando, lo que se está viendo, lo que se va a especular. Claro, es que el tema este de la especulación es el gran problema, o sea, del especular sin fundamento, es el gran problema que preocupaba y preocupa a los empiristas y por el cual creen que el conocimiento a priori no es válido, en el sentido de que no es conocimiento o es mera especulación, es mera imaginación. Es imaginación en tu mente. O sea, tú, sin tener que salir de casa, con las ventanas cerradas, puedes decir muchas cosas sin necesidad de saber qué hay ahí fuera. Claro, el problema es eso, que para la postura crítica con el conocimiento a priori, bueno, estás como inventando. Es algo subjetivo, ¿no? El conocimiento a priori podría considerarse. Subjetivo. Subjetivo, claro, en ese, o sea, enlazando lo que usted dijo, no sé si estaré diciendo una falacia, pero si usted dice, estoy desde mi casa, yo puedo decir cualquier locura, no sé, que nuestro Dios es el espagueti volador, es subjetivo. Y otra persona puede decir, no, si en verdad Dios es otro, pero es porque yo tengo el pensamiento. En cambio, yo creo que la posteriori no tiene tanto debate porque es algo que todos evidenciamos. Como dijo José Tomás, si uno se le ocurre imitar lo que hizo el matrimonio Curry. Sí, algo así se llaman. ¿Ah? Sí, algo así se llaman. Sí, Curry. Tendría que hacerlo con trajes, pero se sabe que se hace. Hay una evidencia. Cambio a priori, insisto, yo puedo crear un dios, José Tomás puede crear otro dios, uno más chulo y usted igual. Pero eso más que conocimiento es una creencia, como lo que decía el profe, que era como creencias condicionales. Exacto, entonces en eso pueden rebatirse. No, es que son creencias condicionales. ¿Cómo tú me puedes comprobar que existe ese dios que tú me dices? Sí, son invenciones de la imaginación. Qué hermoso, claro. Especulaciones. Estás diciendo puras falacias. Una cosa así me imagino. Exacto, ese es el gran problema, la gran amenaza al conocimiento a priori. Ahora volveremos al principio de indiferencia, porque tiene que ver. Pero exacto, este es el gran problema. Pero dejadme ahora ponerme del otro lado y defender el conocimiento a priori, porque claro, alguien os podría decir que claro, la cosa increíble de las matemáticas es que no parecen subjetivas. ¿Cómo? Disculpe, ¿puede repetirlo? No, que la cosa increíble de las matemáticas es que no parecen subjetivas. No son. No lo son. Pero es a priori. Claro.
Y entonces otra persona en otro país, en otra época, como de hecho ha ocurrido muchas veces, llega a las mismas conclusiones matemáticas. Entonces, este es como el gran argumento a favor de que parece, yo sigo sin estar convencido, pero parece que sí que se puede conocer algo a priori. Ahora bien, para que quede por si, que no se me olvide. Ese algo que has conocido es del mundo y entonces el empirista duda, dices, vale, sí, algo, has llegado a algo, has construido un edificio, una estructura matemática en tu imaginación, pero claro, eso y el mundo no tienen nada que ver. Pero ahora quizá José Tomás piensa en la réplica posible a esto, que es con las cosas que comentabas, que habías visto en otra asignatura. Bueno, y que yo os comenté también. Que parece que este edificio matemático, que parece que está en un mundo de las ideas platónicas, que no tiene nada que ver con el mundo real, el mundo externo en el que vivimos, este mundo parece, y aquí estaba el misterio ese, que describe muy bien el mundo actual, el mundo real. Me ha surgido una pregunta, que si es que es una época en la que se supone que se quiere llegar a un conocimiento más acertado, ¿por qué se divide en dos partes como los que apoyan el empirismo y los que apoyan los conocimientos a priori? ¿Por qué se forman dos partes y no espontáneamente? Porque es lo que me hubiese esperado. Bueno, no sé, viendo el contexto histórico, pero ¿por qué no se formó espontáneamente una mezcla de ambos? Because we're human. Ajá. We'll work. No sé si es que fue porque habían cosas no descubiertas o elementos que no descubrieron antes como para poder unificarlos bien, o simplemente fue porque por una disputa, porque estaban ambos enojados pensando que uno tenía la razón y el otro no. Ya. Sí, exacto. Es una buena observación. Por eso, justamente, yo quería enfatizar antes lo de que uno puede verlo como dos extremos, ¿vale? Y bueno, ahora yo no estoy capacitado para hacer hermenéutica histórica de Leibniz y de Hume, etcétera. Pero para saber cuán radicales realmente se supone que eran, tampoco personalmente nunca me ha interesado, pero, o sea, hacer hermenéutica, interpretaciones de la postura real de X persona que vivió hace tiempo, pero pueden haber estas dos posturas, pero como decía, hay esta postura que tú comentas intermedia, al margen de que Kant luego se ve así, ¿eh? Hay esta postura en la cual uno cree que puede haber ambas, ¿vale? Pero sobre todo, déjame un poco enfatizar que hay un poco de asimetría entre racionalismo, empirismo y postura intermedia, que el debate más bien está entre postura intermedia y empirismo, porque aquí el punto de disputa es si hay razonamiento a priori o no. Y el empirista no es que sea un radical, que es un hater que odia a los racionalistas porque yo qué sé, por lo que sea, sino que es alguien que simplemente considera que es erróneo creer que hay conocimiento a priori y que te puede llevar a especulaciones que te alejan de la realidad absolutamente, que la única guía para intentar comprender el mundo, conocerlo, es la investigación empírica. Eso debe ser la base. ¿Ok? Tiene sentido. Dentro de todo esto tiene sentido. Bueno, el próximo día decidme si tenéis dudas del texto ¿vale? Para que os lo pongo aquí. Para que lo veáis.
Bueno, empiezo con ejemplos un poco densos, no son de física y así. Principio antrópico, pero bueno, hablo del desarrollo de un fármaco. Cuestiones filosóficas. ¿Ok? Y acabo diciendo que, bueno, está el principio de indiferencia que hemos visto aquí. Perdón, la definición. Luego hay cosas que no explico, pero bueno. Entonces, lo que veremos el próximo día, yo explicaré esto, que son los problemas que tiene el principio de indiferencia, ¿vale? Esto lo explicaré con el siguiente. He puesto al inicio de la clase. Vale, es una cosa muy espectacular. Mira, así ya lo tenéis grabado. Espera. Ahora. Juan Browser. ¿Vale? Las hojas de Bertrand. Esto, bueno, ya lo veréis. Bertrand es el matemático que sale abajo, que fue el primero en formularlo, pero de una forma como de geometría, de círculos y tal. Lo mismo, que es en el fondo una cosa mucho más clara, es como siglos después, en el siglo XX, el famoso filósofo Van Fraassen lo formuló, ¿vale? De una fábrica que produce cubos. Ya lo veremos el próximo día. Estos son problemas del principio de indiferencia y, bueno, ya me acordaré yo, conectaré todo lo del conocimiento a priori con el principio de indiferencia como un caso de aparente también conocimiento a priori. Lo cual para algunos es un punto a favor del conocimiento a priori y para otros que no creen en el conocimiento a priori es un punto en contra del principio de indiferencia. Pero bueno, esto el próximo día lo elaboro. Profesor, antes de que se marche, solo una pregunta técnica. Sí. El 25, o sea, primero, la prueba va a entrar hasta lo que vimos, hasta lo que veremos el 25, que corresponde a ahondar en el principio de indiferencia. Hasta ahí va a entrar en la prueba, ¿verdad? Sí. Y el 27, ¿se podrá ver la posibilidad de hacer como una pseudo guía de preparación como lo hizo la primera vez? ¿Se acuerdan en epistemología el año pasado? ¿Se podrá hacer esa posibilidad o no? ¿O qué haremos? El miércoles, perdón. Está la charla de la invitada, de la profesora invitada. Sí. Pero aparte que ya he hecho una guía, ¿no? Lo que sí que os pasaré guías para casa, si queréis. O sea, sí, lo iba a hacer igual. Sí, no, es que claro, que me quedé con esa, que siempre usted nos preparaba con una guía como para quitarnos el miedo. Sí, hice eso, la que hicimos la semana pasada, era la que contaba como la guía de preparación y además os quiero mandar preguntas para casa. Ya, súper, fantástico. ¿Vale? Ya, muchas gracias, profesor, por la paciencia. Le deseo un lindo resto de semana. Cuídese, por favor. Vale, pues nada, ya cualquier duda, el próximo día me decís. Nos vemos, Tari. Buenas noches. Venga, chao. Chao, chao.